Él pensó que podía despedirla sin consecuencias. El CEO millonario arrogante gritó su orden, pero no sabía que su asistente escondía un secreto capaz de destruirlo. En segundos, el poder cambió de manos y su mundo jamás sería el mismo. Prepárate para el giro que nadie vio venir. La oficina de Vargas Corporación estaba bañada por la luz cálida de la tarde que se filtraba por los ventanales panorámicos del rascacielos. Cada superficie reflejaba el lujo de una empresa multimillonaria. Escritorios de caoba pulida, pantallas de última tecnología y alfombras que amortiguaban cada paso. Sin embargo, aquel día la belleza y el orden de la oficina no podían ocultar la tensión que se respiraba en el aire. Cada empleado sentía, aunque no lo dijera, que algo estaba a punto de estallar. Camila Rojas entró a la oficina de su jefe como lo hacía todos los días, con pasos tranquilos, sonrisa leve y un aire de profesionalismo impecable. Había sido asistente ejecutiva de Diego Vargas durante 5 años, soportando su arrogancia, sus gritos y su necesidad de control absoluto. Sabía que detrás de su fachada de hombre exitoso y carismático, se escondía alguien capaz de humillar sin remordimientos. Camila había aprendido a moverse con sigilo, a escuchar más de lo que hablaba y a guardar secretos que podrían cambiar la vida de cualquiera. Diego estaba revisando unos informes financieros, su frente fruncida y su ceño intenso marcaban la concentración que lo caracterizaba. Cada línea de números parecía cobrar vida ante él, mientras sus dedos golpeaban la mesa con impaciencia. Era un hombre acostumbrado a que todo girara a su alrededor, y creía firmemente que nadie podía desafiar su autoridad. Sin embargo, aquel día, por primera vez en mucho tiempo, algo comenzó a salirle de control. «Estás despedida», gritó de repente, rompiendo el silencio como un disparo. Su voz rebotó contra las paredes y dejó un vacío helado en la sala. Los demás empleados, que estaban fuera de la oficina, escucharon y se quedaron paralizados, sin atreverse a hacer un movimiento. Algunos intercambiaron miradas de miedo, mientras otros se preguntaban cómo alguien podría hablarle así al asistente más confiable de la compañía. Camila permaneció inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido alrededor de ella. Sus ojos, llenos de emociones contenidas, se fijaron en Diego, y aunque una punzada de dolor la atravesó, no dejó que su ira o tristeza la dominaran. Había algo en esa arrogancia, en ese desprecio, que le recordaba cada humillación que había soportado. Pero, más que rabia, sentía una extraña calma, sabía que podía manejar la situación. «Lo entiendo, señor Vargas», dijo con voz suave, controlada, dejando que cada palabra cayera con peso sobre la sala. «Solo quiero que sepa que su decisión tiene consecuencias». Diego soltó una carcajada seca, un sonido cortante y arrogante, que llenó la oficina de una tensión casi insoportable. Para él, Camila era solo una subordinada más, alguien que podía reemplazar con facilidad. Jamás imaginó que detrás de esa calma aparente, su asistente tenía planes mucho más grandes de lo que él podía concebir. Los segundos se estiraron como horas. Camila recogió sus pertenencias lentamente, cada gesto medido y elegante, mientras Diego la observaba con una mezcla de diversión y desprecio. Cada paso que daba por la oficina era un recordatorio silencioso de que la humillación que él esperaba infligirle, no la había logrado del todo. La mujer que creía débil y sumisa, estaba mostrando un dominio del momento que él no había previsto. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un instante, giró el rostro y lo miró directamente a los ojos. Su mirada no era de desafío, ni de venganza abierta. Era de alguien que sabía que el juego apenas comenzaba, y que la última jugada todavía estaba por revelarse. Sin decir más, salió, dejando tras de sí un silencio pesado, una sensación incómoda que permaneció mucho después de que su figura desapareciera del campo de visión de Diego. Diego se quedó solo, apoyado sobre su escritorio, incapaz de procesar la sensación que lo recorría. Algo había cambiado en la forma en que la veía, aunque aún no lo entendía. Un presentimiento extraño se alojó en su mente, como un susurro que le decía que había subestimado por completo a esa mujer. Pero su orgullo y arrogancia no le permitieron admitirlo. En cambio, cerró los ojos y respiró profundamente, intentando borrar cualquier atisbo de inquietud. Mientras tanto, fuera de la oficina, Camila respiraba hondo. Por primera vez en años, sentía una mezcla de liberación y expectativa. Sabía que lo que había sucedido no era el final, sino el principio de algo mucho más grande. Algo que la colocaría en el centro del poder que Diego creía tener. Mientras descendía por los pasillos, cada paso resonaba con confianza silenciosa, dejando un eco que anticipaba un giro que nadie, ni siquiera el arrogante CEO, podría prever. La escena cerraba con la cámara enfocando la puerta por donde Camila había salido, mientras la luz del atardecer caía sobre la oficina, creando sombras que presagiaban la tormenta que estaba por venir. Diego, sentado, finalmente percibió un vacío que nunca había sentido,
un vacío que no se llenaría con dinero ni poder, y algo en su interior le decía que ese día no había ganado, aunque aún no comprendiera por qué. 2 semanas habían pasado desde aquel día que Diego Vargas, arrogante y confiado, había gritado: «Estás despedida». Frente a todos, la oficina había recuperado su aparente rutina, pero la atmósfera ya no era la misma. Los pasillos, antes llenos de murmullos sumisos y miradas temerosas, ahora tenían un aire de expectación silenciosa. Nadie podía explicar exactamente por qué, pero todos sentían que algo grande estaba a punto de suceder. Camila Rojas no apareció en la oficina durante esos días, pero no había desaparecido del todo. Su ausencia no era de abandono, sino de estrategia. Cada movimiento que había hecho desde que dejó el puesto había sido calculado, medido y silenciosamente ejecutado. Había consultado abogados, revisado cada detalle financiero de Vargas Corporación, negociado acciones y contratos, y había preparado el terreno para su gran regreso. Mientras Diego seguía creyendo que ella era solo una asistente reemplazable, Camila había construido, lejos de su vista, un imperio paralelo dentro del mismo imperio que él había creado. Aquella mañana, la oficina se sentía más tensa que nunca. Los directores se habían reunido para una junta rutinaria, revisando cifras y estrategias, cuando la secretaria irrumpió con un sobre elegante. Era Camila, caminando con seguridad, con un brillo en los ojos que no había visto nadie antes. Su vestimenta impecable y su porte tranquilo imponían respeto, no era la joven asistente sumisa que todos conocían. Ahora, su sola presencia llenaba la sala de autoridad y misterio. «Señores», dijo Camila, con voz clara y firme, «les presento a la nueva propietaria de Vargas Corporación». Abrió el sobre y desplegó documentos que confirmaban que había adquirido la mayoría de las acciones de la empresa. Los ojos de los directores se abrieron, algunos con incredulidad, otros con admiración. Nunca antes habían visto un movimiento tan audaz, tan calculado y, al mismo tiempo, tan silencioso. Diego se quedó petrificado. Su rostro, acostumbrado a mostrar control absoluto, se tornó pálido, sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. La arrogancia y el desprecio que lo habían definido durante años lo abandonaron en segundos. La mujer que creía débil, irreemplazable, estaba ahora a punto de gobernar su imperio, de cambiar las reglas del juego que él creía tener dominadas. «¿Qué? ¿Cómo?», balbuceó, su voz quebrada por la incredulidad. Cada palabra era un esfuerzo, cada respiración un recordatorio de que había sido superado. Camila caminó hacia la mesa principal con pasos tranquilos, cada movimiento lleno de determinación y serenidad. Su mirada se encontró con la de Diego, no con odio, sino con la seguridad de alguien que había esperado pacientemente su momento. «Hace años, mientras trabajaba aquí, aprendí cada detalle de esta empresa», continuó ella. «Aprendí sobre finanzas, inversiones, negociaciones, y también sobre paciencia y estrategia. Hoy, ese aprendizaje se convierte en poder». El silencio en la sala era absoluto. Incluso los empleados más experimentados no podían apartar la mirada de la escena que se desarrollaba frente a ellos. Diego, sentado, intentaba encontrar una explicación, pero ninguna palabra podía justificar la humillación que sentía. Durante años había creído que podía controlar todo y a todos, y sin embargo, había subestimado a la persona más cercana a él. Camila se detuvo frente a la mesa ejecutiva, con los documentos en la mano, y los colocó suavemente frente a Diego. No era un acto de agresión, sino de demostración. El poder no se pedía, se tomaba, y ella lo había hecho con maestría. «El poder no se grita», dijo finalmente, «se demuestra». Las palabras resonaron en la oficina, llenando cada rincón con su peso. Los directores comenzaron a aplaudir lentamente, algunos con respeto, otros con alivio de saber que alguien competente tomaba el control. Diego permaneció sentado, derrotado, con la cabeza ligeramente inclinada, entendiendo por primera vez que había perdido no por falta de dinero o influencia, sino por subestimar a la persona que había estado frente a él todo este tiempo. Camila tomó asiento en la oficina principal, colocando cuidadosamente los documentos sobre su nuevo escritorio. La cámara imaginaria que cubriera la escena captaría a Diego sentado detrás de su mesa, pequeño y vulnerable ante el cambio irreversible. Afuera, los pasillos de la corporación vibraban con un nuevo ritmo, empleados caminando con confianza, decisiones tomando un rumbo diferente, y una energía de renovación que nadie había visto antes. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de venganza, era la serenidad de quien sabe que su paciencia y estrategia finalmente dieron frutos. El imperio seguía intacto, pero las reglas del juego habían cambiado para siempre. Diego comprendió, demasiado tarde, que nunca se trató de humillar, de gritar órdenes ni de acumular poder superficial. Se trataba de respeto, inteligencia y visión.
La cámara se aleja lentamente, mostrando la oficina en toda su magnitud mientras la luz de la tarde cae sobre el rascacielos, iluminando a Camila en su nuevo trono de poder. La escena cierra con un mensaje implícito. Nadie debe subestimar a quienes trabajan en silencio, porque el verdadero poder siempre encuentra su momento para brillar. Si te ha gustado esta historia de intriga y justicia silenciosa, no olvides suscribirte a Black Whisper Tales, darle like y activar la campana para no perderte nuestros relatos más emocionantes. Comparte esta historia con quienes aman los giros inesperados y el suspenso, y recuerda, la paciencia es un arma más poderosa de lo que crees. Si quieres, puedo ahora hacer el paquete completo para YouTube. Un gancho ultra fuerte de 50 palabras, título optimizado, descripción, etiquetas, hashtags, disclaimer, y miniatura clickbait estilo viral. Todo basado en esta historia, listo para subir directo al canal, Black Whisper Tales. ¿Quieres que haga eso también?